Ommalisan y Abdelaziz ben Musa. Durante un año entero resistió Mérida a los ataques de los musulmanes. Ya estos se habían quitado la careta y habían expresado rotundamente que, aunque los de Guitiza creyeran que habían venido a ayudarles, en realidad habían venido a conquistar España para hacerla dominio del califa de Damasco. Los hijos de Guitiza, que intentaron obligar a Tarik a retirarse a Marruecos, pagándole el estipulado precio por su intervención, fueron presos y ejecutados, y el conde don Julián, gobernador de Tánger, que era quien había facilitado a los moros sus buques para pasar el estrecho, viendo que la presunta ayuda se había convertido en invasión y usurpación, huyó a Sevilla, y se dirigió hacia el norte, intentando huir a Francia. Pero fue muerto por los moros cuando iba a pasar los Pirineos. Murió empalado. Los musulmanes venían al mando de dos jefes, Musa ben Nasair, a quien vulgarmente se suele llamar Muza, y Tarik. Muza era el gobernador o walí de todo el Magreb, mientras Tarik era solamente jefe militar. Entre los dos había roces, rivalidades, y una sorda lucha. Tarik aspiraba a desbancar a Muza y ocupar su cargo. Muza ordenó que el ejército musulmán se dividiera en dos, enviando uno al mando de Tarik a conquistar Toledo, y el otro al mando de su hijo Abdelaziz ben Musa, a conquistar Mérida. Por fin, tras el larguísimo asedio, Mérida capituló, y Egilona, viuda de don Rodrigo, y sus nobles prelados, fueron conducidos a Sevilla. Pero Egilona era joven y bellísima, y no le fue difícil atraer la admiración y el amor de Abdelaziz, el cual la hizo su esposa en lugar de su prisionera. Mientras tanto, don Pelayo, de quien ya sabemos que había estado enamorado de doña Egilona, y el cual ignoraba que ella se había casado con Abdelaziz, maduraba en Asturias sus planes. Vendría al sur, sublevaría a los andaluces, cortaría la retirada del ejército árabe, y atacando por sorpresa en varios puntos, exterminaría a los invasores antes de que pudieran rehacerse, y así podría reconstruir el imperio visigodo, reponer a doña Egilona en el trono de su difunto esposo don Rodrigo, y quizá casarse con ella. Pero todas sus ilusionadas esperanzas se vinieron abajo, cuando al llegar a Sevilla comprobó que doña Egilona se había casado con el príncipe árabe, y había tomado el nombre arábigo de Ommalisan. Don Pelayo, que hasta entonces se había considerado a sí mismo como un simple conde, y cuyas aspiraciones al trono eran simples ilusiones fundadas sobre un amor y un posible enlace matrimonial, ahora al ver que Egilona había traicionado a la noble estirpe de los godos, decidió ser rey, pero no por matrimonio sino por su propio esfuerzo, y sin esperar más, emprendió el regreso a Asturias, donde poco después se reunía con sus partidarios, y se hacía reconocer por ellos como rey. Iniciando la reconquista. Egilona, o mejor dicho Ommalisan, aunque casada con el príncipe Abdelaziz, no estaba satisfecha, pues al fin y al cabo, él, aun siendo príncipe de la sangre de los omeyas, no era rey, ni siquiera tenía probabilidades de serlo, pues España era una simple colonia del califato de Damasco, igual a otras colonias como Marruecos, Túnez, Argelia o Libia. Entre más de 30 nietos del califa de Damasco, Abdelaziz no tenía ni remotas posibilidades de ocupar aquel trono. Lo más que podría pretender, y aun esto con dificultades, sería heredar, pasando el tiempo, el cargo de gobernador que ejercía su padre. Para Egilona, acostumbrada a ser reina del imperio visigodo que abarcaba España, Portugal y el sur de Francia, era demasiado poco su actual puesto, así que empezó a maquinar el que su esposo Abdelaziz se atreviera a más altas ambiciones. Cierta noche, en el apartado salón del Alcázar, que les servía de alcoba, Egilona, Ommalisan la de los lindos collares, al desnudarse y quitarse sus joyas, cogió un collar de oro, y jugando hizo que su esposo se arrodillase ante ella, y le puso alrededor de la frente el collar, como una simple corona, diciéndole, no seas más un oscuro príncipe, y un simple alcaide de Sevilla, a las órdenes del emir de Córdoba, y del walí de Magreb, y del califa de Damasco. Atrévete a ser rey. Si tú quieres, yo hablaré a mi pueblo, y tú serás el rey de los visigodos. Los historiadores al llegar a este punto, coinciden en que una criada que lo oyó, fue a denunciar el hecho ante Tarik, el cual enemigo como era de la familia Muza, envió una denuncia formal al califa de Damasco, acusando a Abdelaziz de maquinar, junto con Ommalisan, una traición contra el califa, y una sublevación para hacer independiente España del califato. El califa, temeroso de estas novedades, que si se realizaban podían disolver el gran imperio árabe en pequeños reinos, envió a Sevilla urgentemente a dos príncipes omeyas, primos de Abdelaziz, con órdenes severísimas de darle muerte sin que pudiera hablar con nadie, por si tenía partidarios, que no pudiera alertarlos.
Los dos primos llegaron de noche a Sevilla, y se dirigieron a la mezquita, donde el alcaide Abdelaziz tenía que hacer sus oraciones al amanecer. Ocultos detrás de las columnas esperaron su entrada, y en el momento en que Abdelaziz se arrodillaba para hacer la oración, salieron de su escondite, y le atravesaron con sus espadas. No aclaran las crónicas si este suceso sangriento ocurriría en la mezquita situada en lo que hoy es la Iglesia del Salvador o en otra mezquita, fuera de murallas, en la calle Oriente, quizá donde está el templete de la Cruz del Campo. Seguidamente los dos príncipes omeyas publicaron en Sevilla la noticia de la muerte de Abdelaziz, y la amenaza de muerte contra todo el que intentase desobedecer la autoridad del califa de Damasco. La cabeza de Abdelaziz fue embalsamada con alcanfor, y envuelta en un paño, enviada al califa de Damasco. Respecto a Malisan, la de los lindos collares, fue detenida en el Alcázar, y los mismos primos de su esposo le dieron muerte estrangulándola. Su cadáver, arrojado al muladar de la ciudad junto a la actual calle Arjona, fue devorado por los perros.